para entrar a la palabra del Señor. Oremos. Dios eterno, Dios creador, Dios maravilloso, nos acercamos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro a nuestras necesidades, sabiendo que tú eres el que suples todas nuestras necesidades, el que sanas todos nuestros dolores, el que has rescatado del cementerio a todos los que estamos aquí, porque apenas supe que un gran amigo se murió. Señor, de verdad que nos sentimos tristemente en este caso difícil, porque la raza humana, así como nace, muere. Y lo más triste, Señor, es cuando no te conocemos, cuando no tenemos el conocimiento de Dios. Ayúdanos, Señor. Por favor, ven a tomar el control, tanto en los niños como en los más grandes, para que así, Señor, tu palabra pueda ser oída y obedecida. De otra manera, Señor, caeremos en error. Queremos estar seguros de lo que creemos. Queremos caminar como aquellos hombres que caminaron seguramente sin temor a equivocarse. Por eso, confiadamente nos acercamos a ti, Señor. Muchas gracias. Bendito seas. Amén. Vamos a estudiar la palabra del Señor. En esta hora hay un poquito de calor y bueno, pues gracias a Dios ya empezaron los calorcitos. Vamos a tomar la Biblia y vamos a buscar en el libro de los Hechos, en el capítulo 17. Libro de los Hechos, capítulo 17, vamos a estar leyendo del versículo 19. Vamos a seguir viendo nuestro mensaje y quiero pues hablarles, ¿verdad?, de estas cosas que sin lugar a dudas son para motivarnos a seguir sin vacilar. Hechos capítulo 17, versículo 19. Bueno, por los que van a ver o escuchar y ver este mensajito, yo utilizo esto para la Biblia, ya que no lo puedo leer, pero no es pretexto para decir que si no puedes ver, no puedes oír la palabra, no puedes, aún el sordo, ya ahorita ya hay equipo para que el sordo escuche. Ya no hay forma de decir que no. Vamos a leer versículo 19 de este precioso libro de Hechos 17, 19. Dice así la palabra de nuestro Señor. Gloria a Dios. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: queremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas. Ahora vamos al 20. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber pues qué quiere decir esto. El 21. Porque todos los atenienses y extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo.
Como ya oramos, pueden sentarse. La tendencia del hombre. Se ha cometido un grave error en el ser humano, o el hombre comete el error más grande de su vida cuando no sabe lo que hace. A ver si me entienden. Por ejemplo, la palabra adorar significa reverenciar. ¿Cuántos están aquí? ¿Sí me oyen bien hasta allá atrás, verdad? Para no gritar. Entonces, la palabra adorar significa reverenciar. Entonces, nosotros vemos que el hombre por tendencia, para los que no vinieron el jueves que comenzamos, voy a hacer un breve resumen. La tendencia es algo que por naturaleza lo traemos. Todos traemos una tendencia. Por ejemplo, como les decía el otro día, la niña no tiene que manufacturarse para que sepa que ella es una damita. Ella busca trapos y comienza a hacer su rollo y comienza a cargarlo como si fuera un bebé. Hemos tenido a veces la curiosidad, y así son las niñas, y los varones, pues los pequeños también tienen la tendencia del trabajo como si fuera algo. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza, esa es la expresión de la tendencia que ellos tienen. Lo mismo la raza humana, aún los que no habían sido civilizados, de cierta manera ellos tenían tendencias de adorar cuanta cosa se les atravesaba en el camino. Adoraban palos, árboles, al palo seco le decían: tú eres mi Dios, y luego lo agarraban y lo quemaban. La tendencia del hombre siempre ha sido así: adorar, porque esa es su tendencia. ¿Y qué diremos hoy, en esta plena etapa de despertamiento de los seres? Hoy se está adorando muchas cosas, y en realidad es hasta triste de cierto modo, porque se le está dando honra y gloria a lo que no es Dios, de tal manera que Pablo se lo refutó a los romanos diciendo que han adorado criaturas en lugar de adorar al Creador. Eso lo podemos encontrar en Romanos capítulo 1. Entonces, la tendencia de la adoración ha causado problemas en todos los aspectos de la vida. Dios, que es tan sabio, ¿cuántos creen que Dios es sabio? Él sabía que ese problema iba a tener Israel, y por eso cuando Dios quitó a Moisés de en medio del pueblo, lo escondió. Lo escondió para que el pueblo no caiga en una adoración profana, porque sin duda, si hubiera estado Moisés o el cuerpo de Moisés en medio de ellos, iban a buscar la forma de adorar a Moisés. Entonces Dios quitó ese cuerpo, quitó a Moisés de la escena, para que el pueblo no hiciera paganismo, porque la palabra paganismo es adorar a más de un Dios y fuera del Dios que se debe de adorar. Entonces, Dios sabía que esto iba a suceder y que la tendencia del hombre siempre es esa. De tal manera que la gente adoraba a diferentes cosas, aún en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de Pablo.
Dice la Biblia que Pablo, recorriendo todas aquellas tierras, llegó a un lugar, gloria al Señor, donde la gente tenía diversos dioses, como lo tenemos en toda la historia de la vida. Por ejemplo, nosotros aquí no carecemos de eso. Ustedes oyen que aquí en lo que es México se adora un montón de dioses, diosas y cuanta cosa. Y pues eso es una cosa de que la tendencia a adorar la tenemos, todo el mundo la tiene. Entonces el apóstol, viendo que aquellas personas tenían tantos dioses, pero los dioses que ellos tenían no alcanzaban a suplir sus necesidades, buscaban nuevos dioses, nuevos pensamientos, nuevas logias, de todo lo que ellos querían, pero no encontraban satisfacción. Entonces dice que estos atenienses pues eran dados a la ciencia, eran hombres científicos de cierta manera, pero no estaban satisfechos. Y la Biblia cuenta que Pablo, viendo o esperando a los hermanos, se fue al centro, como decir salir al pueblo, al centro. Y cuando tú sales al centro, lo primero, si te sientas de frente, lo primero que vas a ver es una catedral donde se adoran diversos dioses, aunque ellos niegan que adoran, pero ellos sí adoran. Entonces Pablo quizá no sabemos, se fue a sentar en la plaza para esperar a los hermanos, y la Biblia nos cuenta en el versículo 16 que comienza a ver cómo la gente se perdía, haciendo reverencia a divinidades inexistentes. Y como todo siervo de Dios, pues a Pablo le dolía que se le diera adoración a algo que no era Dios, porque la palabra Dios significa objeto de adoración. Eso es lo que significa la palabra Dios. Y el único que merece toda la adoración es nuestro Dios. ¿Cuál Dios? El único Dios. Amén. El único Dios verdadero, el único Dios que merece toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Ahora, eso no termina ahí. Pablo siente un vivo celo por lo que sucedía a su alrededor. Y de pronto Pablo con su mirada recorrió y encuentra un altar donde no había ni una imagen, donde no había ninguna figura, pero sí había una inscripción. Y esa inscripción hablaba de un Dios no conocido. Hasta ahí llegaban los pensamientos de la gente. Y Pablo, viendo esa inscripción, comienza a decirles a esta gente: hermanos, he visto que ustedes son muy adoradores. Veo que ustedes tienen muchos dioses, pero también vi entre todo un altar de un Dios que ustedes no conocen. Pues a ese Dios que ustedes no conocen, yo se los quiero presentar. No era Pablo un hombre ventajoso, sino que en verdad, en medio de toda esa confusión, de toda esa Babilonia, había alguien con un poquitito de revelación. Y como se valía de todo, o sea, el fin justifica los medios, ahí se vale de todo, como lo mismo que hoy en el mundo. Se vale adorar a este, se vale adorar al otro, se vale esto, se vale lo otro. O sea que todo se vale. Siendo así, Pablo comienza a enseñar. Pero sin lugar a duda también habían los líderes
Los líderes que siempre se oponen cuando viene un así dice el Señor. Los líderes que no quieren que se hable para que la gente no salga de su ceguera espiritual. Porque a los líderes les conviene, por ejemplo, a los líderes políticos, cuando se levanta una persona con certidumbre y comienza a hablar de que esto y esto pasa dentro de la política, lo eliminan porque dicen este no es un buen elemento. Pero si se levanta un mentiroso y comienza a engañarles y a decirles, miren, en este lugar no hay río, pero yo les voy a mandar a hacer uno. Y como la gente es tan ingenua, le cree y dice, miren, vamos a votar por fulano porque dijo que nos va a mandar a hacer un río aquí en el pueblo. Entonces la ingenuidad es la que le gusta a los líderes, a los políticos y a todo mundo, a los religiosos. Y Pablo quería que el pueblo saliera de esa ignorancia, porque ellos no conocían que había un Dios verdadero, pero en esa inscripción ellos estaban clamando, diciendo, al Dios que no conocemos, también a ese queremos conocer. Entonces aquí hay una línea de pastores, si le podemos llamar así, de líderes que se enfrentaron a Pablo y eran unos hombres que les llamaban los epicúreos y los estoicos. Eran hombres que tenían mucho conocimiento para favorecer cosas que bíblicamente no son probadas. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Lo mismo que hacen hoy, por ejemplo, muchas de las organizaciones que se llaman a sí mismas evangélicas. Y podemos decir que aún hay grupos que se llaman del mensaje de la hora, del mensaje de restauración, que también están en la misma circunstancia porque no conocen en sí la esencia de lo que es Dios y su mensaje. No es que los critique, pero es triste oír cómo se revuelcan, es triste oír cómo se pelean, es triste oír cómo, hermanos, hay una terrible confusión entre un pueblo que debía de ser el pueblo iluminado por la palabra. ¿Me están oyendo? Porque simple y sencillamente siempre hay epicúreos y también hay picudos que tienen mucho conocimiento y que hacen que el pueblo se desvíe, y como no son eternos esos hombres, pues luego dejan a un pueblo todo desviado sin el conocimiento de Dios. Y la Biblia dice que el Señor dijo en el libro del profeta Jeremías, capítulo 9, versículo 23, que al Señor lo único que nos debe de alegrar es que nosotros conozcamos a Dios y en su esencia, conozcamos quién es Dios en sí. Ustedes acaban de oír que la palabra Dios significa objeto de adoración. Yo creo el mensaje de Dios, yo creo el mensaje que Dios mandó para este último tiempo. Pero yo no creo, hermanos, en caer en discordias necias. Yo no creo en caer en discusiones sin fundamento. Yo no creo, hermano, en gente que se levanta de la noche a la mañana, dizque predicando la palabra, y está más confundido que un murciélago en la noche, en el día, perdón. Porque el murciélago sabe andar de noche, pero de día no sabe nada. Entonces todas esas cosas tienen que ser, hermano, tienen que ser iluminado por la palabra. Y solamente la simiente tiene que levantar su mirada y mirar si está viendo lo correcto o está viendo lo errado. Yo me imagino que aún entre nuestro propio grupo hay gente que no conoce a Dios. Porque hay gente que está huyendo de la presencia de Dios, como lo hacía Jonás, como lo dice el mensaje, un hombre huyendo de la presencia de Dios. Cuando el hombre no conoce a Dios, cuando el hombre no entiende lo que es Dios,
Esa es la cosa más triste que existe en la raza humana. La tendencia la tienen todos, la tenemos todos de adorar. Pero ¿qué es lo que estamos adorando? ¿Lo sabe usted? Es la pregunta. ¿Sabe usted qué está adorando? Algunos piensan que el Dios que estamos adorando es un Dios que puede admitir todo lo que sea. No, el Dios de nosotros que dijo que Él es fuerte y celoso. ¿Cuántos lo creen? El Dios de nosotros no comparte su gloria con otros dioses, porque unos hombres que se han levantado en esta tierra, ya desde que los ves, ya quieren que les rindan pleitesía, que les rindan honores, soberanía. No, el único soberano es Dios. Bendito sea su nombre. Entonces los líderes siempre tienen que haber. Curiosamente algunos hermanos decían, hermano, en cierta discusión ministerial se dijo, hermano, ¿cómo es formar una organización? Estamos queriendo huir de eso y tristemente los que anden huyendo de formar una organización ya lo tienen hecho sin querer. ¿Por qué? Porque se empiezan a poner reglas, se empiezan a poner metas, se empiezan a formar ideas y cosas que no tienen nada que ver con lo que es Dios. Por ese motivo, amados hermanos, yo creo que no solamente en Atenas estaba esa confusión. Llega el momento en que la gente dice, bueno, ¿y qué es todo ese palabrero? ¿A qué se refiere el hermano cuando dice todo esto? Bueno, simple y sencillamente, tenemos un mensaje de restauración, un mensaje de poder, pero diríamos lo de Gedeón. Tenemos un mensaje de poder. Pero ¿dónde está ese poder? Hoy se está muriendo la gente de COVID, de los mismos del mensaje de la hora. Y no me estoy burlando, Se están muriendo de odio, de rencor. Se están muriendo de situaciones que no pueden superar, cuando el Espíritu Santo dijo a través de William Marion Branham, dijo que los demonios que salieron de los puercos están metidos en la gente que odia. Gente de nuestro mismo mensaje tienen odio en sus corazones. Pero no han nacido de nuevo. Se necesita que el Dios no conocido haga una obra en la vida de esos hombres y mujeres. Recuerdo que una mujer hace muchos años, no voy a decir lugar porque no tendría caso, si a lo mejor Dios me permite subir esto a YouTube, pero dijo una ocasión, si hay uno en predicador que me cae tan mal es el hermano Yam, es el hermano Gilberto. ¿Por qué le caí yo mal? Bueno, ella sabrá por qué, porque tenía odio en su corazón. Y mientras esa mujer, si es que todavía vive y llegara a escuchar este mensaje que estoy predicando, pues si vive todavía, vale más que se reconcilie con Dios. Porque si hay odio en tu corazón, ¿qué Dios conoces? ¿Me estás oyendo? No podemos tener un Dios amoroso, bueno. ¿Qué dijo el santo profeta de Dios? Dijo, el pueblo más dulce es el pueblo del Señor. Ese es el pueblo más dulce. Pero hermano, parece ser que el pueblo del Señor es el más agrio. La amargura de Esmirna se le pasó. La mirra de Esmirna se pasó a muchos hombres y mujeres de este mensaje. Entonces no queremos un pueblo más. Queremos un pueblo que se prepare para el glorioso rapto y que conozca a Dios en toda la extensión de la palabra. Y Dios quiere que tú le conozcas. Dios quiere que tú abras tu corazón y desees que Él entre. La invitación que está en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, que pensábamos nosotros cuando estábamos todavía en los grupos nominales, pensábamos que esa invitación se la hacía al pecador. Yo así lo pensaba, les confieso.
Pero cuando me di cuenta, no era para ese tipo de pecadores, sino son para los pecadores que ya tomaron el nombre del Señor en su corazón, ya se bautizaron, ya hacen algunas cosas como cristianos, pero todavía no han invitado al Señor Jesús que entre para que pose y tome dominio en sus vidas. Malaquías 4:5 es el mensaje del profeta Elías. Y la tendencia de los grandes hombres, o muchos de los hombres han equivocado su tendencia, y en lugar de verdaderamente poner por obra lo que dice la palabra a través del mensaje, han puesto al mensajero en primer lugar. Y ese es el pecado más grande que puede haber. Si estuviera el hombre de Dios vivo, si quisiera morir otra vez cuando oiga que hay tanta gente que no pueden predicar sin mencionar nada, prefieren mencionar más el nombre de su profeta que el nombre de la Biblia, y ahí está el grave error. ¿Me están oyendo? Ahí está el grave error. Todos los profetas que vinieron conforme a la historia no vinieron presentándose a sí mismos, ellos vinieron presentando a ese Dios no conocido. Pero lamentablemente la tendencia de los hombres siempre ha sido eso, adorar lo que se ve. ¿Recuerdan a Tomás? Tomás era incrédulo. Jesús un día platicando con ellos les dijo: yo voy a ser crucificado en Jerusalén, me van a despreciar, me van a matar, esto, lo otro, pero al tercer día volveré a estar vivo, voy a resucitar. Tal vez Tomás le dijo amén, como cualquier persona que dice amén al mensaje, pero muchas veces le decimos amén a lo que hasta ni siquiera entendemos. Y por eso vivimos como vivimos, porque a todo le decimos amén. Pero tenemos que decir amén a lo que realmente entendimos, y a lo que no entendimos, mejor quedarme calladito para que yo sepa que hubo un hermano que no entendió lo que dije. ¿Me están oyendo? Pero hay gente que todo, hermano, mire. Entonces, los discípulos dijeron: sí, Señor, amén. También lo dijo Tomás. Pero a la hora de que viene toda la cosa, en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, en lugar de que Tomás se quede al lado de los creyentes, mostró su color. Demostró que no cree. ¿Cuál es el lema de la novia? ¿Cuál es? Solo cree. Ese es el lema. Ahora le pregunto a usted, ¿ese es el lema de usted? ¿Ese es el lema que usted tiene en su corazón? Si ese es el lema, ¿por qué no actúa? Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos siendo iguales. Días van, pasan, y así, y seguimos siendo los mismos. Si es solo cree, debe de haber un cambio en todos. ¿Cuántos lo creen? Y ese cambio no lo va a dar el pastor, ese cambio no lo va a dar alguna otra cosa, lo va a dar a medida de que tú vayas conociendo a Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, vamos a leer otro poquito aquí. Alabado sea el nombre del Señor. 22 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. 24, dice así:
El Dios que hizo el cielo y todas las cosas, en Él hay, siendo el Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. El Dios que nosotros adoramos no lo va a cautivar suntuosos edificios, grandes construcciones. El Dios que nosotros adoramos quiere templos en el corazón. ¿Están de acuerdo? Ahí es donde Dios quiere habitar, no en templos que hasta han causado problemas. Se pueden imaginar, unos quieren una figura, otros quieren otro tipo de templo y hay una división terrible. No me gustó cómo está ese templo, no me gustó cómo lo construyeron, no me gustó la pintura que le pusieron, le hubieran puesto este otro tipo de pintura, hermano, y así se la pasan y el diablo los vive engañando. ¿Me están oyendo? ¿Será que Dios está en ese templo? No. Entonces, en resumen, ¿cuál es tu tendencia? ¿A quién estás adorando? ¿A quién estás reconociendo? ¿Estás reconociendo el día y su mensaje? Algunos hermanos lo dicen, y lo digo sin temor. No, el hermano Jan no predica el mensaje porque él es no sé qué y tiene mente de allá de los religiosos y todo. Es que el mensaje es uno solo, hermano. ¿Está oyendo? El mensaje es uno solo, con muchos títulos, pero es uno solo. Lo que dice acá en este lado lo dice en este otro lado, porque el mensaje es uno solo. En sí, ¿quién es el mensaje? Cristo. Cristo es el mensaje, Cristo es todo. Nosotros no vamos a estar a favor del pecado, ni vamos a estar a favor de la igualdad del pecado, ni nada de que se parezca. Nosotros debemos estar, por eso Dios manda un pastor, y ya voy a terminar. Dios pone un pastor, y el pastor va a estar, dijo el profeta de Dios, orando primero, luego estudiando. ¿Cómo está eso de que nomás agarra una literatura y se pone a leer y a leer y a leer? Eso lo pudiera hacer cualquier persona. ¿Me están oyendo? Eso lo puede hacer cualquier persona, hermanito. Y eso no es el ministerio, eso no es predicar. Alabado sea el nombre del Señor. Para eso nomás ponen una cinta o un CD o algo que ya ahorita están más pequeñitas las cosas, como los cultos de cinta que hacemos nosotros aquí. Qué chévere sería que yo agarre y le digo, bueno, hermanos, vamos a tener nuestro culto, y agarro y les pongo una cinta del mensaje y ya está listo. Ya cuando termine, bueno, pues vamos a orar, Dios les bendiga y está bien. Bueno, se puede hacer porque lo estamos haciendo nosotros para que ustedes escuchen lo que Dios hizo en el ministerio del hermano, pero no podemos nosotros decir como lo han hecho otros, por ejemplo, los seguidores del mensaje de G.D. White. Los seguidores de G.D. White nomás agarran la literatura de Marilena G.D. White y comienzan a leer y ya con eso predicaron. Pues así se están volviendo nuestros hermanos del mensaje de la hora también. La misma cosa. No hay nada de preparación. La gente no aprende nada. El pueblo sigue igual o quizá peor, porque antes oraban más. Ahorita se han dedicado a otras cosas y no verdaderamente al verdadero mensaje de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que el pueblo conozca a Dios. ¿Me están oyendo? Que le conozcan en el poder de su resurrección. Cristo Jesús vive, y no porque yo lo diga, sino porque así es. Vive y vive para siempre. Pero usted y yo lo tenemos que creer. Usted y yo lo tenemos que poner por obra. Hay otras escrituras que no voy a tocar para que no tardemos mucho, porque no me gusta que usted se vaya a dormir. En otra ocasión vamos a continuar. Bendito sea el nombre del Señor. Me gusta lo que dijo el profeta de Dios en una de sus predicaciones. Dijo:
Si un predicador no habla de la Biblia, no es un predicador del Evangelio. ¿Cuántos lo creen? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Dijo el hermano Branham, ese es el manual de Dios. Y algunos piensan que solamente así van a levantar. El problema va a ser en el día del juicio, cuando el Señor tenga que pedir cuenta. Por eso a mí me da miedo cuando ustedes cometen algún error. Yo me siento culpable de que a lo mejor ustedes no aprendieron nada. Y yo no quiero que eso suceda, hermano, porque yo quiero que usted aprenda. Que usted aprenda a temer. ¿Qué dijo? ¿Cuál es el principio de sabiduría? Es el temor de Dios. Antes que te vayas por ahí a una pelea de gallos, primero di: Señor, ¿es tu voluntad? No, ¿cómo va a ser la voluntad de Dios que te vayas a un juego ahí por ahí que no sea? Hermano, pero ¿qué es pecado que yo me eche una cerveza? Oye, pues tú sabes que todos los frutos de la carne, todos los frutos de esa cosa terrible, los deseos mundanos, son pecado. ¿Me están oyendo? Son pecado. Y aunque otros ya lo pusieron más fácil, dicen: no, Dios perdona. Claro que Dios perdona, pero también, hermano, Él sabe, que tú sabes bien que Hebreos capítulo 10, versículo 30 y tanto se tiene que cumplir cuando dijo: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Tenemos que entender que Dios nos ama y que nuestra libertad, dijo Pablo, no se convierte en libertinaje. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Cuántos quieren pedirle misericordia a Dios? Quiero que se pongan de pies y le pidamos misericordia a Dios. Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde te damos gracias. Gracias primeramente porque nos has permitido el privilegio, Señor, de oír tu palabra. Nos has dado el privilegio, mi Dios, de estar aquí oyendo el mensaje que nos has mandado. En el nombre del Señor Jesús, toma nuestros corazones, toma nuestras vidas y enséñanos de tal modo a contar nuestros días y traer al corazón sabiduría. Gracias te damos. Por favor, usa nuestras vidas y permite, Señor, que seamos personas dispuestas a obedecer, dispuestas a oír tu voz, dispuestas a hacer lo que tu palabra dice. En el nombre maravilloso y glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias. Bendito y alabado seas. Gracias. Amén y amén.